Muy buenas noches de nuevo, estamos en plena pre-campaña electoral para las nacionales y europeas primero y para las municipales después en el mes de mayo. Así que aquí en Onda Mezquita Televisión estamos abordando temas que les interesan a todos los cordobeses y hoy tenemos con nosotros a 4 vecinos de Córdoba que son expertos en eso, en pulsar lo que pasa en la calle. Vamos a pasar a presentarnos y el primero es Aurelio González, que es empresario. Aurelio, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias a vosotros. ¿Qué piensa Aurelio de la situación de Córdoba en estos momentos, relacionada sobre todo con el tema de la seguridad? Pues hablando de seguridad y para ir abriendo boca, compartirán conmigo que si hay algo a lo que le teme un delincuente es a ser identificado. Y no hay nada mejor para identificar a un delincuente que una buena iluminación. Ahí lo deja directamente. Para ir abriendo boca. Pues compañero de Aurelio, muy buenas noches, Manuel Blasco, ahora sí, también eres presidente del Centro Córdoba. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Y te hago la misma pregunta que le he hecho a Aurelio. ¿Cómo ves la situación de seguridad en la ciudad? Bueno, voy a corroborar lo dicho por Aurelio y, bueno, creo que el estado en el que se encuentran muchas zonas de la ciudad, en mi caso en el centro, es un abandono continuo. Eso genera psicológicamente una situación, incluyendo las luces, que yo creo que no todos son las luces, hay muchas más cosas, hay mucha más dejadez y limpieza en todo. Creo que ese abandono marca psicológicamente una situación un poco de inseguridad. Falta de luz, abandono por otro lado. Sigo presentando a los invitados que tenemos esta noche. José Carlos Aranda es profesor universitario y escritor. Muy buenas noches, José Carlos. Muy buenas noches. Te planteo la misma cuestión. ¿Cómo ves la situación de seguridad en la ciudad? Yo veo la situación de seguridad muy similar a la de otras ciudades en España, porque compartimos una serie de problemas que se genera quizá por cómo está la legislación, cómo se está actuando, y por un problema educativo, básicamente de base, ¿no? Cómo se está atacando la autoridad del profesor, cómo se está atacando a la fuerza de seguridad del Estado, cómo se está ninguneando este principio de autoridad, y todo eso conlleva pues, una serie de, no sé, de actitudes de dejadez incívicas, de violencia, que nos repercuten a todos, ¿no? Pero ante las que parece que no haya solución, ¿no? Porque no parece que nos la ofrezcan, ¿no? Ni a medio ni a largo plazo, y los políticos tendrían que poner medios. Me estoy refiriendo a cuestiones muy claras, ¿no? Como las reyertas tumultuarias, o por ejemplo el caso de los ocupas, ¿no? Bueno, ahí hay una indefensión ciudadana a la que no se le está dando solución y que está generando auténticos problemas de amenazas, de hurtos, de personas que están identificadas. Y de mala convivencia vecinal. Y mala convivencia vecinal, correcto. Yo creo que los políticos deberían tomar nota de todas las cosas que vamos comentando sí, aquí, por si acaso pueden aportarnos alguna solución. Y también nos acompaña esta noche Juan Moreno, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Puente Romano. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Bueno, pues yo como introducción diría que la inseguridad ciudadana no solamente la vemos desde el punto de vista de delincuente puro y duro, sino que esa inseguridad se genera por varios tipos y son los que habría que ir analizando. Se genera inseguridad por falta de infraestructura, se genera inseguridad por falta de educación, el tema del menudeo, se genera inseguridad con los ocupas en las casas, que son muchas las casas ocupadas que tenemos. En definitiva, que al hablar de seguridad o falta de seguridad, es un campo más amplio que no solamente lo estricto, lo que se daba es seguridad, policía, delincuentes, sino que es un campo mucho más amplio. Pues Juan, me lo has puesto en bandeja porque precisamente ahora vamos a ver con mayor profundidad estos temas que vamos a tratar esta noche en nuestro debate. Las claves nos las va a dar nuestra compañera Chantal de la Cruz. Si les parece, vamos a hablar ahora de seguridad porque sin duda es un tema de vital importancia para cualquier ciudadano. De hecho, esto puede hacer que una persona se decante para votar a un partido o a otro. Lo cierto es que el índice de criminalidad en España es bastante bajo y podríamos decir que nuestro país es uno de los más seguros del mundo. Aún así, hay partidos como Vox que defienden que podrían tener alguno que otros españoles en casa un arma para defenderse. Aún así, los índices de criminalidad son bastante bajos y no hay nada más que
fijarse en esas cifras para saber que España es un país bastante seguro. Aún así, hoy vamos a hablar de ello en Objetivo 26M porque algunos puntos históricos de Córdoba han sido objeto de actos vandálicos en la ciudad y contra ello lucha el gobierno local, o al menos eso promete. Para paliar los daños y evitar esas actuaciones se pondrá también en marcha un sistema de iluminación en la calle Cruz Conde, pero lo cierto es que aún no hay fecha de estreno de ese nuevo plan, a pesar de las multitudinarias quejas de las asociaciones vecinales y comercios. Al igual ocurre con los robos. Esta semana han sido detenidas 2 personas mientras robaban en una tienda turística del centro, un problema que cada día afecta y más a los comercios que luchan por mantener atractivo el casco histórico cordobés. Por último, sepan que los edificios ocupados preocupan. En este caso, el grupo político Vox, que promete también entrar en el ayuntamiento, promete luchar contra una práctica que parece ser está cada vez más extendida. Todo esto y mucho más esta noche, Fátima, aquí en Objetivo 26M. Muchísimas gracias, Chantal. Pues tenemos planteado ya el debate y, si nos importa, vamos a comenzar por los comerciantes, porque hemos dicho que existe vandalismo, que existen robos. ¿Los vivís? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Reina la seguridad en el centro de Córdoba? Bueno, yo, por ejemplo, no hemos vivido, por ejemplo, el tema de los contenedores, que antes lo habíamos comentado. Es verdad que una semana sí, otra no, un día sí, otro no. El tema de que aparece un coche robado. Bueno, todos hacemos así de lado cuando no nos toca, evidentemente, ¿no? Pero eso ya genera, sobre todo en la zona que suele pasar, yo voy a hablar del centro, que es lo que más o menos puedo tener un poquito más alcance, ¿no? Creo que todas esas cosas generan inseguridad. O sea, una madre ya tiene una inseguridad con respecto a su hijo que vaya a bajar. Una persona mayor ya le crea una inseguridad. O sea, y la zona se empieza a deteriorar, eso es evidente. O sea, el tema de cómo está de iluminación el centro, de no estar cuidando los árboles, no tener una accesibilidad, no hay un plan que expliquen cómo moverte dentro de la ciudad. Tenemos una ciudad con un casco muy antiguo, con unas calles muy estrechas, con una problemática de aparcamiento. Todo eso genera que por la noche, bueno, eso lo podéis ver cualquier día, de lunes a jueves, los viernes no, porque los viernes es un día más de ocio. Antes los jueves por la noche, ahora se ve menos gente, antes había más por los jueves, también la gente, los estudiantes, era una época de estudiantes, yo lo he vivido. Entonces, quiero decir con esto que tú a las 9 de la noche, nuestras tiendas cierran y el centro se queda muerto. Pero se queda muerto se queda muerto porque cuando tú realmente te das cuenta de la luminaria que hay, por decirte algo, esta mañana he visto 3 papeleras en menos de 50 metros con 2 cuartas para arriba de porquería. Pero te pregunto... O sea, toda esa imagen es un cúmulo de cosas, entre muchas cosas, ¿eh? ¿Es una ciudad, Córdoba, que se caracteriza por tener un alto índice de vandalismo? ¿Es habitual ver contenedores quemados, coches volcados, papeleras rotas, contenedores quemados? No. ¿Y hay zonas de la ciudad donde eso sí ocurre y hay que evitar entrar? Te veo que me dices que sí, José Carlos. Yo creo que hay guetos en Córdoba. Y los hay, y además muy peligrosos, ¿no? Y donde además la policía municipal brilla por su ausencia. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Porque se generan guetos que se retroalimentan. Cuando antes hablábamos de que Córdoba no es una ciudad insegura, bueno, pues hay zonas en Córdoba donde parece que entrar no es agradable, ¿no? Y cuando menos es arriesgado, ¿no? Y que están dominadas además por clanes y están dominadas por mafias, ¿no? Y esto sí hay que decirlo. Igual que en cualquier otra ciudad, no quiero decir que Córdoba sea ni más ni menos peligrosa. Pero ¿qué ocurre? Vuelvo de nuevo a la indefensión. Esto, el problema, la solución estaría en la educación, ¿no? Pero cuando los profesores estamos inermes ante la situación y no podemos actuar porque tenemos en contra a las familias, porque precisamente retroalimentamos esto. En una familia, a mí me gustaría que asociáramos los problemas de inseguridad con problemas de renta per cápita, índice de paro, por ejemplo, que creo que es importante dentro de las ciudades, porque cuando una familia está necesitada, de alguna forma se busca la vida. ¿Podemos decir entonces que la crisis económica que hemos vivido en España ha acentuado el vandalismo en nuestras calles? Sí, pero además porque hay una conciencia familiar de que es posible, de que es admisible, de que es incluso bueno, ¿no? Yo he tenido... Me has presentado como profesor universitario, sí que lo soy, pero mi trayectoria profesional
me ha llevado por muchísimos institutos, tanto de la provincia como de Córdoba, ¿no? Y he dado clase en formación profesional. Y yo he tenido alumnos cuyos padres estaban traficando con droga. Y ellos defendían esto porque, claro, si no hay otra ocupación que, pues, bien está para ganarse un duro, ¿no? Y quitar esta mentalidad, que además está apoyada por la familia, en una encrucijada en el que el muchacho tiene que optar por un modelo de sociedad que tú le estás ofreciendo en los centros educativos, ¿no? Y lo que después ve en la calle, cuando sale y se encuentra en su barrio con la realidad. Me decía una alumna muy potente: sí, todo lo que tú nos dices está muy bien, José Carlos, pero tú sales ahí a la calle y las reglas son otras, ¿sí? Y tenía toda la razón, claro que sí. Y tiene que adaptarse al medio en el que vive, porque esa es su realidad. O sea, que es un poco una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve, y esto está más que contrastado. Entonces, o actuamos con las familias en un plan integral, y esto los políticos lo tienen que tener muy claro, que tiene que ver con la ocupación, con la formación, con la educación, o es que estamos condenando a la próxima generación a que sigan haciendo lo mismo, ¿eh? Juan me dice que sí, sí, con la cabeza. Sí, Creo que coincides con José Carlos. Sí, coincido totalmente, porque nosotros venimos detectando y así lo estamos reivindicando un año y otro año y otro año. Aunque con los políticos hay veces que te sacan de los nervios, ¿no? Porque cuando empiezas a decir cosas, automáticamente ya lo consideras incorrecto, y no es incorrecto. Nosotros, en línea con José Carlos, pues, el problema que hay en la barriada Fray Albino, en la parte alta, ahí hay un problema, y es que la policía venimos reivindicando la presencia de la policía local más de 18 años, más. La policía local a esa zona no entra para nada. Tengo que decir que en esta semana, por fin, han hecho varias intervenciones, la policía local. Y además nos lo han mandado por escrito, pero esas dos intervenciones, y lo destaco porque para nosotros ha sido una gozada, ¿no? Pero no van por allí, no pasa. Entonces, nosotros como asociación de vecinos, y así se lo hemos trasladado a la subdelegada en la última reunión que mantuvimos con ella, es que estamos ya incluso dispuestos. Lo que no queremos permitir es que la zona alta de Fray Albino se convierta en un gueto, que es lo que nosotros creemos, quizás malamente pensando, por parte del ayuntamiento, es lo que quiere hacer, es decir, marginar a los extremos, los guetos, y no luchar contra ellos. Entonces nosotros decimos, no, queremos policía allí, que tiene que haber policía. Algunas veces se creen que se piensan algunos políticos, algunas jefaturas, que se pueden reír de nosotros y decir, no, es que crees que nos vamos, pero es que vamos de paisano. Vamos, de uniforme no entra, van a entrar de paisano, ¿no? No, pues que entre de uniforme, que entre allí. Y nosotros, cuando la asociación de vecinos reclamamos más presencia policial y que se haga un cumplimiento de las ordenanzas, porque el cumplimiento de las ordenanzas municipales se tiene que exigir en el centro, en el Brillante, en el Campo de la Verdad, en el Fray Albino y en el barrio de Guadalquivir, en todos los sitios, y allí también. Entonces, voy en relación con José Carlos al tema educación, que el barrio del Fray Albino y Campo de la Verdad, que aquello no es un gueto, y además os vamos a poner por todos los medios para no permitirlo, pero que esas cosas, y eso se endereza a base de presencia policial, pero no para que actúe, sino que la presencia policial, con ese modelo que tienen de policía de barrio, que no existe, pero que lo tienen, pues que lo ejerzan. Y estamos seguros que cuando allí se vea, que se eduque que no se puede dejar la bolsa de basura en los árboles, que no se puede haber tanto menudeo, luchar contra el asentismo escolar, todo eso irá educando a los vecinos y a las vecinas, y ello irá permitiendo que el barrio vaya saliendo de donde está metido. Y ahora os planteo yo una cosa, a cualquiera de los cuatro. ¿Hay suficiente policía en Córdoba? Yo creo que policía hay en función, primero, al nivel de delincuencia que hay, en función de lo que las administraciones locales sean capaces de visibilizar ese problema. Si estamos hablando de educación, estamos hablando de civismo y demás, no podemos resolver un problema poniendo un policía en cada una de las esquinas. Efectivamente, el tema de educación es fundamental. Sí percibo, últimamente ya a nivel general, que cada vez que aparece un problema de estas características, ¿sí?, ya sea de seguridad ciudadana, ya sea de violencia de género, ya sea de problemas a la hora de conducir y demás, demandamos siempre
un refuerzo por parte de la educación, y cuando ya el individuo se ha hecho mayor y ya se ha producido el delito o la falta, policía. Yo creo que deberíamos de ir tomando conciencia. Las administraciones tienen esa labor educativa, pero también partamos de la base que cuando se comete un delito o una falta, el máximo responsable es quien la comete, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el fallo, Aurelio? Si yo tuviera la solución, posiblemente no estaría sentado en esta mesa, estaría haciendo otras cosas. Yo sí lo que sí tengo muy claro es que una sociedad la formamos muchos individuos y cada uno en conciencia debe de ir haciendo lo que crea conveniente. Y a mí no me debe desalentar lo que haga mi vecino. Si yo tengo que hacer las cosas debidamente, pues las hago yo y ya cuestionaré lo que haga el vecino, ¿vale? Pero sí es cierto que se están creando a lo mejor zonas con más conflictividad que otras, en la que también tiene mucho que ver los ocupas. El que tengas una vivienda ocupada da pie a que a lo mejor cerca haya otra. Yo es que no entiendo personalmente para nada la ley que está rigiendo esto. No entiendo para nada que una persona pueda entrar en tu casa y quedarse allí. Es que no lo entiendo. Está ante una infracción, está cometiendo un delito. Oiga, lo que tiene que personarse la policía es echarlo, sin más. Es decir, no entiendo otra. Me dicen, no, es riesgo de exclusión social. Oiga, pues la responsabilidad de atender la necesidad de vivienda de esa familia será del Estado o será del Ayuntamiento, pero no a costa de un particular. A mí eso no me entra en la cabeza. Yo, que Dios me perdone, pero me parece que estamos viviendo una indefensión. No tan solamente se le permite vivir, sino que además se le da cobertura legal. Se permite empadronar, se permite contratar electricidad. No, es que está obligado si tiene luz. El local, la nave, si tiene luz, le prohíben cortar la luz, sobre todo si hay menores. O sea, el propietario te tiene que hacer cargo de la luz y no puede cortarla, si no lo denuncian. Y que Está claro, eso es muy fuerte. Una nave chinal que está precisamente litigando y que llevan ya ahí han un ocupado problema varias, serio. entre ellas la imprenta San Pablo, del San Pablo se han ido a otra nave de enfrente. Eso es... Cuando además se sabe que hay mafias detrás actuando, Sí, que no todo. son casos de necesidad perentoria, Pero si es muy fácil, hay mafias José actuando. Carlos, es muy fácil. Tú tienes que irte a todos los semáforos y todos venden los mismos pañuelos, el mismo perfumetito, todos lo venden lo mismo. O sea, pero es que te vas a Sevilla y llevan lo mismo. O sea, esto es una mafia controlada desde aquí de Andalucía y desde Marruecos, donde venga, pero que esto es una mafia, bueno, esto lo puede saber cualquiera, porque van todos iguales, o que van todos a comprar al mismo chino a comprar los pañuelos. No. Pues yo eso es lo que no entiendo, porque un caso incidental dice, bueno, ha pasado esto y punto, ¿no? Pero que se sepa, se conozca y que se permita, y que no solo se permita, sino que además se incentive, es que a mí eso no me... Yo de todos modos, yo tengo una idea de hace ya mucho tiempo y que, bueno, pues a raíz de entrar en democracia, aquí desde los políticos se ha dado la impresión, desde la política, se ha dado la impresión de que la libertad es libertinaje y que no tenemos nada más que derechos y obligaciones ninguna. Ese es el primer problema, y que se ha quitado autoridad. Un momento, no tienes obligación ninguna hasta que estás ganando un sueldo, porque cuando estás ganando un sueldo te obligan a pagar la electricidad de la nave que están ocupándote. Correcto, pero me quiero referir... Pero si es que no la estoy consumiendo yo, a lo que tú has dicho Claro. muchas veces y has repetido reiteradamente, educación, educación, educación. Si tú mismo que acabas de decir, José Carlos, que los padres son los que dominan en el colegio y yo quiero que mi hijo haga esto, porque se le quitó durante mucho tiempo la autoridad, ahora tendrá que los profesores y ese equipo educativo tendrán que coger la autoridad poco a poco, porque si no estamos hablando ya de una dictadura, en el momento que la forma, porque él habla mucho de la forma, porque aquí ahora tenemos que hablar con papá del Estado. No se puede decir porque al final te dicen machista o te dicen no sé cuánto, o te dicen feminazi, te pueden decir de todo. Entonces, yo como hablo normal y yo no tengo que dar explicaciones a nadie, nada más que en mi casa y Hacienda, pues voy a hablarlo claro, ¿no? No se le puede quitar, no se le puede ir pegarle 2 puñetazos a un policía y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si le pega una paliza a un profesor y no pasa nada. Y si le pega una paliza a un médico y no pasa nada. Y ahora parece que estamos teniendo una conciencia porque es tan brutal las palizas que se están dando, por ejemplo en sanidad, que llaman muchísimo la atención. Sí. Vamos, los policías lo llevan sufriendo muchísimos años, cualquier tipo No, de en policía. pero y es al final educación, y por supuesto la educación va deberes y obligaciones. Pero Manolo, no me negarás que hay muchísimas viviendas en mal estado, vacías, que se están cayendo. Tenemos un problema también de falta de vivienda por otro lado. Vamos a ver, hemos vivido una crisis tan brutal
Yo le oí a mi padre, que en paz descanse, que la más parecida, y no tiene nada que ver, que fue la del 92, que no tiene nada que ver con esto que hemos vivido, pero con una cosa, que estamos todavía en la crisis, es que estábamos remontando, esto ha quedado plano y parece que está cayendo. Solo nos damos cuenta que una ciudad como Córdoba, superando el 30% de paro, Málaga tiene un 20% de paro. La capital que más trabajo está dando ahora mismo. Sí. Andalucía tiene un hándicap en empleo tan enorme, que seguimos siendo las ciudades, las provincias donde está nada más que la agricultura. Lo único que hemos avanzado un poco en la agricultura, en industria, que es lo que realmente genera. Aquí tenemos una industria en Córdoba que era la joyería, que era number one en Europa, número 1 en Europa y de las mejores del mundo, y aquí se dejó caer. Y cuando estaba muerta, montaron un mamotreto allí, que a la vista está que hay muy poca gente y que ya no es para joyería. Funciona. No, Aurelio. Con respecto a lo de la joyería, Manolo, compartirás conmigo que el gran problema que hemos tenido con la única industria fuerte que hemos tenido en Córdoba es que había mucha economía sumergida, había mucho trabajo que no cotizaba, había mucho movimiento de dinero que no generaba riqueza, ni pagaba impuestos, ni se podía considerar como riqueza. Cuando esta industria se viene al suelo, la persona que estaba trabajando se queda sin protección social de ningún tipo, el empresario se queda con una mano delante y otra detrás, los ingresos que tenía que haber declarado no los declara y se queda Córdoba pues como se ha quedado. Y el gran problema que tiene Córdoba es que esa industria primaria, ese generador de riqueza primario, no lo tenemos. Es una ciudad de servicios. O sea, la falta de empleo, la falta de industria genera, te lo pregunto directamente a ti, José Carlos, problema de vandalismo. La electromecánica era un foco de empleo maravilloso. Colecor era otro foco de empleo. Los laboratorios, claro, eran focos de empleo. ¿Qué pasa? No se ha regenerado, no ha habido reposición. No, simplemente tú no puedes trabajar con un ayuntamiento donde te encuentras un cartel que dice: el funcionario es aquel al que le traes una cuestión y te devuelve un problema. O sea, no podemos vivir empapelados y generando paro, con una tasa del paro del 34% en Córdoba. Yo tengo es una barbaridad. Una teoría de eso. Cuando antiguamente íbamos al ayuntamiento y estaba el funcionario con la máquina de escribir y decían: te va a tardar una semana. Por Dios, una semana. Ahora vamos al ayuntamiento y hemos multiplicado por 3 el número de funcionarios. Tiene un ordenador que hace en décimas de segundo lo que antes se tardaba hacer en 3 horas. Y ahora, en vez de tardar una semana, el documento te puede tardar hasta 3. ¿Eso cómo se entiende? Si es que no se entiende. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Para generar empleo necesitas agilidad. Pero es que el paro, yo os pongo un dato. He dicho el 34,5, he buscado este dato porque me ha interesado. Córdoba, 12.366 delitos. Estoy hablando del año 2018. Bien, ¿cuál es la renta per cápita en Córdoba? 20.590 euros. Vale. ¿Cuál es la tasa en Madrid? En Madrid son 192.000. Si lo pones en relación con la población, 6.400.000, la tasa de delincuencia es del 3,3, es decir, la mitad que en Córdoba. Ahora, ¿cuál es la renta per cápita en Madrid? 37.000 euros mensuales. Casi duplica. 37.000 euros. ¿Cuál es la tasa de paro en Madrid? El 9,7%. O sea, que estamos vinculando directamente el vandalismo con la falta de empleo. Evidentemente, porque crea, primero, desestructuración, crisis, violencia, y cómo te rebelas contra una sociedad que te está bombardeando publicitariamente con un modelo de vida idílico, ¿no? Que tú ves los anuncios y parece que esto es jauja, ¿no? Sí. Y sales a la realidad y te encuentras contenedores quemados, bolsas de basura acumuladas, calles oscuras, gente orinando en la calle, y dice, bueno, rompo esto, ¿no? Quiero romper con ello. Juan, cuéntanos. Sí, yo con el tema de las casas ocupadas. Sí. Nosotros vivimos en nuestra zona, son innumerables las casas ocupadas. Lamentablemente te da un paseo ya por las calles, cualquier calle, Beatonar, Adalí, Botami, y ya las familias que se tienen que ir de allí, que no pueden vender las casas porque allí no venden ninguna casa. ¿Eso está pasando de verdad? ¿Se tiene que ir la gente de su casa? Se están yendo, claro. ¿Por problemas con los vecinos? Por problemas ya de convivencia, ¿no? De distintas razas. ¿Y qué vivís en ese momento? ¿Cuáles son los conflictos que hay al tener una vivienda ocupada cerca? Pues el conflicto, bueno, tú ves una vivienda ocupada a la vez, si está en verano todavía se detecta más, ¿no? Porque está el aire puesto las 24 horas del día.
Yo en mi casa no puedo tener el aire puesto las 24 horas del día, por lo que me cuesta la energía, ¿no? Y tú vas allí y tú pasas por la calle y estás viendo, pero no hay nadie en la casa, no hay nadie, y está el aire puesto, ¿no? Eso es un indicio. La gente se va de sus casas, pues porque ya los niños se van poniendo mayores y quieren quitar a los niños y se embarcan con lo que sea, teniendo una casa y se van. Bueno, pues ya hay casas que cuando se van sueldan las puertas a los marcos, sordadas, para que al menos entorpecer más el que lo ocupa entre. Pero yo no quería que se me olvidara hay una casa en la calle Alfonso Onceno, en el número o A28 o 38, en Alfonso Onceno, que esa casa se llama bastantes años, la policía local y los bomberos pues echan a los propietarios porque la casa estaba en muy malas condiciones, estaba en plan de ruina. Se ponen las cintas, a los pocos días entraron otros, ocuparon la casa, y esa casa es un rotín de ocupas, ¿no? Se va uno y entra otro. A veces yo lo digo porque me lo han dicho, pero no lo aseguro, porque como yo no lo he visto, pues no. Pero a veces lo dicen que desde los propios servicios sociales del ayuntamiento le explican cómo tienen, a través de los trabajadores sociales o trabajadores sociales, no sé qué, cómo lo tienen que hacer. Es decir, pero que por ahí han pasado 7 o 8 personas, han pasado por ahí. Y no sé si este último que está ahora tiene hasta un burro en la casa. Pero entonces nosotros, y lo que hemos planteado, lo hemos planteado por escrito, lo hemos planteado y lo hemos trasladado a las distintas administraciones, es el temor nuestro de que esa casa se caiga. Sí. Y ahora, encima, hay que indemnizar a los ocupas, a los que están viviendo en una casa que no es de su propiedad. Cosas que son verdaderamente indignantes y eso pues, nos va generando pues, más inseguridad. Aparte ya de otras cosas, el tema de la venta de droga. El tema de la droga está muy localizado en la zona. Y cuando se habla de la droga no estamos hablando que no todos los vecinos de la zona son drogadictos ni todo, que ahí hay gente muy buena, gente normal como todos nosotros. Pero se ve, ¿no?, los focos donde están. Pero se ve y se sabe. Ahí sí es cierto que últimamente, y porque ahí en la zona esa de arriba, lo único que hacen actos de presencia es la Policía Nacional. La Policía Nacional sí pasan todos los días por allí, pero claro, la mayoría de los problemas que después de inseguridad que allí hay, como el cumplimiento de la ordenanza municipal y todo eso, como esas competencias de la policía local, que son los que no van, hay un cruce pues, de competencias. hay un cruce de competencias, que eso ya no es competencia de la Policía Nacional. Juan, pues si te parece vamos a darle voz a otro colectivo, además de los comerciantes, profesores y vecinos de Córdoba, que también está todo el día en la calle y conoce lo que está pasando en la actualidad cordobesa. Me refiero a los taxistas, con ellos ha estado Chantal de la Cruz. Si hay alguien que conoce perfectamente cómo es la ciudad de Córdoba y si es segura o no, él es Miguel Ruano. Él es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi a nivel provincial aquí en Córdoba y, como decimos, lo conoce mejor que nadie. Él asegura que Córdoba es una ciudad bastante segura, pero eso sí, tiene bastantes carencias a nivel municipal y por eso el próximo gobierno que entre a partir del próximo 26 de mayo en el ayuntamiento tiene bastantes retos por hacer. La ciudad de Córdoba. La línea media de la seguridad de Córdoba es una seguridad aceptable, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que en momentos puntuales, por ejemplo, ahora en el taxi se están produciendo una serie de atracos a taxis que están vacíos, no trabajando, que también puntualmente puede suceder algo, pero son cosas puntuales, ¿no? Hay que buscarlo todo en una línea en el horizonte y Córdoba es una ciudad muy tranquila. Yo como presidente de los taxistas, a ellos son los que me vienen sobre los daños a vehículos que están estacionados en la calle porque no tienen cochera, no tienen garaje y duermen en la calle y se encuentran con que le rompen los cristales para llevarse las cosas básicas dentro del vehículo, ¿no? Evidentemente en el tema de la seguridad eso son daños que evidentemente sufren los profesionales. Pero bueno, dentro de lo malo, evidentemente los hechos como los atracos con el taxista en el interior del vehículo son más complicados, son más dolorosos y sí que aportan más miedo al desempeño de la actividad. Y recientemente se han producido en los últimos meses 2 atracos en este sentido
que eso sí que nos preocupa, porque así aquí sí que va la seguridad del profesional, ¿no? El último ha sido este fin de semana, donde han cogido por el cuello a un taxista que casi ya no tenía respiración. Sí que me preocupa mucho la seguridad en el futuro, porque Córdoba, que creo que es una de las ciudades que tiene una tasa de policías por habitante más baja de Andalucía, este principio de año creo que a raíz del cumplimiento de unas normativas estatales o autonómicas se han jubilado un número ingente de policías locales que ha hecho que todavía baje más el número de policías, que no lo digo yo, lo dicen ellos reiteradamente. Cada vez le cuesta más trabajo el poder atender todos los eventos que se producen a diario en una ciudad. Son de los mismos partidos estatales los representantes políticos que se presentan a las elecciones municipales el 26 de mayo y no pueden tampoco abstraerse del problema, porque saben dónde tienen que llamar y dónde tienen que reivindicar y protestar por esta situación que al final la sufrimos los ciudadanos, ¿no? Entonces, evidentemente, en parte cada uno tiene la culpa que le corresponde en su partido. Ya no solamente en la seguridad del ciudadano, en los servicios que se prestan al ciudadano. O sea, es que los registros municipales están colapsados. Es que va al ayuntamiento para cualquier gestión y no dan abasto los municipales. Son unos profesionales como la copa de un pino que hacen su trabajo, pero la ausencia cada vez más por esa falta de la tasa de reposición o por los motivos que sea, hace que ya no solamente sea la policía local, sino los servicios que el ciudadano obtiene de su ayuntamiento cada vez son más precarios, ¿no? Sin ser Córdoba una ciudad insegura, porque ese era el principio de las entrevistas, no lo es, no es insegura, pero la ausencia de policía en la calle no aporta seguridad a la ciudadanía. Hombre, yo entiendo que hay otras muchas prioridades, de todo hay que estar atento. Yo entiendo cuando alguien ocupa o pretende ocupar un cargo, y valga la redundancia de la palabra ocupa, un cargo municipal, le debe de ocupar y preocupar todo lo que sucede en una ciudad, pero entiendo que eso no debe ser una cuestión en el primer orden en todas las tareas municipales que se tienen que llevar a cabo, como para ponerlo como en la lista de trabajo de los primeros lugares, ¿no? Y centrándonos en el tema del taxi, yo sí lo que lanzaría una pregunta a todos los representantes políticos. ¿Qué es lo que pretenden para la ciudadanía en el futuro? Que el transporte de las abuelas que van al médico o al mercado o que necesitan una urgencia esté todo en manos de los lobbies de las multinacionales, porque eso es lo que se está viendo en la política general y nacional y autonómica. Solamente que miren por los intereses de las personas y no por los intereses propios del partido o de las empresas que lo sustentan o de los bancos que lo financian, los intereses de las personas. Esta es la voz de los profesionales del taxi de Córdoba. Les voy a plantear a ustedes, a quienes nos ven desde casa, una cuestión. ¿Qué piensan de la nueva iluminación de la calle Cruz Conde? ¿La ven sostenible, ecológica o sin embargo la ven escasa a todas luces? No me respondan ahora, háganlo dentro de unos instantes después de la publicidad.